Esperando que todos se encuentren bien con la gracia de Dios, es que continuamos con este maravilloso devocional. Estamos en el tiempo del fin y el Señor nos está preparando para su regreso. Por eso el título que estamos viendo es El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Es usted uno de ellos? La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y el verso de oración está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor Jesús, entonces, sí, amén. Entonces les abrió, amén, les abrió el entendimiento, aleluya, para que comprendiesen, amén, para que comprendiesen, alabado sea Dios, para que comprendiesen las Escrituras. Le alabamos, Señor, en este día. Le damos gracias una vez más por hablarnos su palabra. Reconocemos que su palabra es santa. Reconocemos que a nosotros nos falta todavía mucho, que le necesitamos todos los días. Señor, nos acercamos a usted confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Nos acercamos confiados en su preciosa sangre, en su maravillosa palabra. Nosotros somos faltos, pero usted es quien nos abre el entendimiento. En usted, Señor, encontramos todo aquello que necesitamos. Gracias por este versículo. Les abrió el entendimiento. Oramos y clamamos a nuestro Dios. Señor, ábranos el entendimiento para comprender lo que usted nos quiere decir en las Escrituras. Gracias, Señor, porque en las Escrituras lo encontramos a usted, porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu. Le amamos, Señor, le alabamos, le adoramos. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy presentamos Entender y comprender las Escrituras. Amados hermanos, ayer vimos cuánto precisamos ser ayudados y para eso veíamos que necesitamos siempre estar dispuestos a leer la Biblia todos los días, a encontrarnos con el Señor todos los días. Que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Porque la sabiduría proviene de lo alto. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Ahora dice enseñándonos y exhortándonos. ¿Qué nos vamos a enseñar? ¿Qué nos vamos a exhortar? ¿Sabe usted? Pues, según este versículo, es precisamente la palabra de Cristo, la que habita en usted y la que habita en mí ricamente. Después de haber disfrutado y haber tenido contacto con Dios, cuando leemos la Biblia, encontramos ahí a Dios y Él habla con nosotros. Y luego cuando somos prendidos por el fuego del Espíritu,
somos nosotros los que hablamos y hacemos oraciones teniendo comunión con nuestro Dios en el Espíritu. Pues es esto mismo que ganamos en la comunión, que ahora vamos a compartirlo los unos con los otros para ser edificados, para ser unos con otros ayudados en toda sabiduría. Alabado sea Dios por su palabra santa. Vamos a poner en práctica lo que dice este versículo. El Señor siempre nos llenará de sentimientos, igual que cuando tocamos en los himnos, para que nos hablemos la palabra unos a otros. Hablar con su hermano, hablar con su hermana, hablar con un familiar, con un amigo. Tenemos que llevar estas palabras ricas que disfrutamos también a otros. ¿Cuál es el verdadero sentimiento que usted ganó? En la palabra de Dios. Eso tenemos que compartir. Hablar con los hermanos. ¿Cuáles fueron los puntos que realmente lo iluminaron a usted? ¿Usted sabía que existen algunos pasos para tener una actitud positiva en lo que estamos viendo? Porque tener una actitud para con nuestro Señor hoy se ha tornado fundamental, porque estamos en el tiempo del fin y tenemos que tener una actitud para con nuestro Señor, una actitud firme en el tiempo de su regreso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor Jesús. Aquí podemos ver que Dios nos habla en la ley de Moisés, también en los profetas y también en los salmos. Pero ahora hay muchos más versículos que nos hablan con respecto al Señor en la Biblia. Ahora tenemos también el Nuevo Testamento y podemos encontrar al Señor ahí. Mas lo importante aquí es que el Señor nos abra, sí, que Él nos abra nuestro entendimiento, que podamos estar en la posición adecuada para comprender las Escrituras y ser bendecido por nuestro amado Señor. Mas Él solamente puede hacer eso si nosotros usamos ese órgano más importante que tenemos. ¿Cuál es? Es el Espíritu. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Esa es la actitud correcta que debemos tener. Estar en el Espíritu. Ahora dígame usted, ¿no quiere esto? Por supuesto que lo quiere, y yo también lo quiero. Queremos estar en el Espíritu para recibir todas las bendiciones de Dios. Esto es la mejor cosa del mundo entero, que es abrir la Biblia y encontrar a Cristo ahí. Esto, amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, es lo que cambiará nuestras vidas. Esto es lo que hace la diferencia en todos nuestros días. Entonces, al leer la palabra necesitamos leer con espíritu de oración. Necesitamos leer y también necesitamos orar. Este otro versículo dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Aleluya! Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18.
Debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración. Por eso el espíritu de oración siempre es importante. Entonces necesitamos leer, necesitamos rumiar, necesitamos leer y aplicar esta palabra, porque a medida de que yo voy rumiando, voy viendo que Dios me va iluminando y yo digo, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Yo voy leyendo y voy practicando la palabra, yo voy leyendo y yo voy orando la palabra y al final voy leyendo y voy contando a los otros la palabra que yo gané. Mas todo esto viene con el Espíritu. Y usted, por supuesto, tiene este espíritu. Lo más importante en todo esto que estamos haciendo en este devocional es que usted y yo aprendamos a usar el espíritu. Porque Dios es espíritu y Él busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oramos al Señor, que Dios pueda encontrar en usted y en mí a estos verdaderos adoradores. Aleluya. Hasta aquí llegamos hoy. Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de la palabra de Dios y el Espíritu. Y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.